Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Mis hermanos, mis amigos, lindo verlos otra vez, lindo saber que nuevamente nos va a acompañar para este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Así que por supuesto, como todos los domingos, esperamos que el Señor esté hablando en nuestros corazones y nos esté enseñando, nos esté edificando y sobre todas las cosas que la palabra de Dios produzca la obra que Él quiere producir en cada uno de nosotros. Así que bueno, estamos aquí para continuar con este tema del llamado. Empezamos ya hace un par de domingos atrás, partiendo de Romanos capítulo 8, donde veíamos que el primer acto de llamado a Dios es para cumplir su determinación, su voluntad de la eternidad pasada, para que en este tiempo presente nos llama a la salvación. Sí, y dice Romanos 8 claramente a lo que llamó también, ¿qué cosa? Justificó. Y a partir de allí, continuamos con varios versículos, o estamos continuando todavía y vamos a continuar, donde aparece, o la Biblia sigue utilizando este concepto, este término llamado para referirse ya al tiempo de la vida presente, ya la vida del cristiano en este mundo, en el tránsito por este mundo. Recuerden, decíamos que el llamado de Dios es una invitación a un privilegio en el tiempo pasado, en el momento de nuestra conversión. En el tiempo futuro es un llamado a la glorificación, pero en este tiempo presente, en nuestro tránsito entre nuestra salvación y hasta que estemos en su presencia, es un llamado a la responsabilidad. Y vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios permanentemente aparece este concepto de esta idea este concepto y esta idea del llamado a la responsabilidad. El domingo pasado comenzamos con el Efesios capítulo 4, versículo 1. Empezamos con ese versículo y vamos a volver a ese versículo hoy. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 1, porque para refrescarnos la memoria acerca del texto de este versículo, y a partir de allí vamos a ver hoy dos versículos, dos pasajes de la palabra de Dios donde hay un desarrollo, si se quiere, de dos o tres palabras que aparecen en este versículo de Efesios capítulo 4. Busquemos entonces Efesios capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, queremos agradecerte por este tiempo que estamos aquí reunidos. Agradecerte, Señor, por el privilegio, la bendición que nos das de poder compartir tu palabra y profundamente poder escuchar tu voz y sobre todas las cosas saber que tú tienes un interés especial en cada uno de nosotros y estás listo y dispuesto a desarrollar una obra en cada corazón conforme a nuestras necesidades, conforme a tu voluntad. Pedimos que tú nos enseñes, nos hables, nos ilumines y nos guíes en todo momento por medio de tu palabra y por la obra del Espíritu Santo. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, recuerden, espero que se acuerden, ¿no? Y recuerdo que el domingo pasado estuvimos desarrollando todo este versículo. Si usted no pudo estar o le quedan unas cosas en el tintero, no hay ningún problema. Les pido simplemente que se contacte con nosotros y vamos a estar enviándole el video o el audio de la predicación del domingo pasado. Pero hoy, como les decía al principio, quería simplemente partir de este versículo para refrescar un poco la memoria. Y especialmente hacer, digamos, entender nuevamente este concepto de andar. ¿Se acuerdan que tiene que ver con nuestro estilo de vida?
Y vamos a ver dos versículos que nos habla acerca de, nuevamente, el concepto de digno, y vemos en ese contexto donde se desarrolla, y el concepto de vocación y elección, y ver el contexto donde se desarrolla el contexto, digamos, que está viviendo los hermanos en ese tiempo, para entender claramente y poner en práctica todas estas verdades, estos principios, estas enseñanzas de la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a buscar primero el libro de Primera Tesalonicenses. Vamos a buscar el libro de Primera Tesalonicenses, la primera epístola de la iglesia de Tesalónica, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo. Vamos a empezar el versículo 9 para refrescarnos un poco, no refrescar, sino contextualizar un poco el pasaje hasta el versículo 12. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 12, y dice la palabra de Dios. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, le está escribiendo a los hermanos de la iglesia tesalónica que él juntamente en su viaje misionero, juntamente con Silas y con Timoteo, ¿sí?, como sus ayudantes, ha fundado precisamente esta iglesia en esta ciudad de Tesalónica. Y el contexto donde Pablo escribe esta carta tiene que ver con algo que caracterizó a esta iglesia desde el mismo comienzo, aún desde el tiempo que Pablo estaba allí, digamos, en el desarrollo de la obra. Y alguna cosa muy interesante que aparece aquí nos revela acerca de la conducta que Pablo, juntamente con sus colaboradores, ha estado desarrollando, y también la forma como él, como no solamente ya como apóstol, sino como pastor, ha estado trabajando la vida de cada uno de los hermanos allí en Tesalónica. Y aquí precisamente, estando en el mismo contexto, Pablo vuelve, o sea, les trae memoria esa experiencia, y también le trae a la memoria nuevamente acerca de alguna característica y algunos encargos, y vamos a ver qué significa esta palabra después, que Pablo les han dejado en ese tiempo, y básicamente le está recordando todo eso para que ellos, una vez nuevamente, todas estas verdades que vienen a su memoria, puedan poner en práctica nuevamente. Recuerde que una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe esta carta tiene que ver con el tiempo de necesidad que estaban pasando, no necesidad económica, sino necesidad en cuanto a principalmente afectiva, si se quiere, de alguna forma. Ellos habían muchos hermanos, muchas familias que de los hermanos de Tesalónica habían sufrido por causa de la persecución, por ejemplo, entre otras cosas, la pérdida de familiares, seres amados. Ellos estaban siendo objeto de una importante persecución. Recuerde que si ustedes leen el libro de los Hechos, van a encontrar el momento que Pablo, cuando llega a Tesalónica, comienza la obra. Ya en ese tiempo Pablo fue sometido, y con él, sus colaboradores, los hermanos, los nuevos creyentes fueron sometidos a una persecución. Así que indudablemente la persecución continuaba.
De manera que había hermanos, familias que habían perdido, digamos, a seres amados, queridos, y además de toda esa aflicción que ellos estaban teniendo, llegaron los falsos maestros con falsas enseñanzas. ¿Qué tipo de aflicción estaban sufriendo? Bueno, indudablemente había persecuciones que hoy nosotros ni siquiera imaginábamos, o imaginamos. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios vivimos en un país, un ambiente, en un contexto social, cultural, política, donde no tenemos estos tipos de inconvenientes, como digamos de ser cristianos, de usar la palabra de Dios, de portar la palabra de Dios, de hablar y proclamar abiertamente nuestra condición de creyentes y de compartir la palabra de Dios. Pero no pasaba esto en la iglesia tesalónica, con los hermanos en ese tiempo. Quizás muchos de ellos fueron condenados a cierto tipo de ostracismo social, por ejemplo. Eran segregados, excluidos por familias, por amigos, eran señalados, si se quiere, como una especie de lacra o paria social. Y otro tipo de persecución también. Yo no sé ustedes, pero podemos imaginarnos un poco la crueldad de todo este proceso que ellos estaban sufriendo con buscar un poco de las noticias actuales acerca de resultado que ha habido sobre personas que han sufrido precisamente estos tipos de acoso. Conocemos casos realmente de jóvenes que terminaron suicidándose, por ejemplo, y esto es de público notorio conocimiento. Cuando mis padres emigraron acá a la Argentina años atrás, mi papá tenía un único hermano y mi tío emigró con su familia a los Estados Unidos. Yo recuerdo haber escuchado de parte de una hermana bueno, cuando nosotros vinimos aquí, ella se quedó estudiando allí en Taiwán, en la Universidad de Taipei, y ella estaba más en contacto con mis primos que estaban en Estados Unidos. Y recuerdo que ella nos contaba que uno de mis primos un día llegó a la casa realmente totalmente fuera de sí, siendo una persona joven, y estaba deseando conseguir un arma para poder ir con ese arma a la escuela y matar a aquellos que estaban acosándolo permanentemente. Así que imagínense lo que fue el nivel de acoso, o el término que hemos importado a raíz de todas estas cuestiones, este término bullying. Fíjese la presión que habrá sufrido, que él llegaba con esas ideas. Así que imagínense, si se quiere, quizás reuniendo estas informaciones, podemos llegar a vislumbrar tal vez apenas qué es lo que estaba pasando con los hermanos allí en Tesalónica, donde no existía ni conciencia social, ni familiar, ni protección de parte de la ley o del Estado contra este tipo de actos. Así que no es nada, diría, digamos, raro poder decir que estos hermanos, porque yo, más allá de uno, vieron que cuando uno está en el confort, digamos, y no tiene nada, ningún tipo de cuestiones personales afectadas, siempre somos capaces de omitir las más heroicas opiniones. Pero la realidad es que no hay nada descabellado pensar que estos hermanos, ante semejante tipo de presión, de agresión y de persecución, haya pasado por su cabeza la idea de poder revolear la chancleta, tirar la toalla, como hablamos, digamos, popularmente, utilizando una figura del boxeo, por ejemplo.
Así que este es el contexto que el apóstol Pablo primero les habla acerca de la conducta que ellos tuvieron. Porque ellos también desde el comienzo y a través de todo su ministerio han recibido quizás peores tratos que estos hermanos en Tesalónica en diferentes lugares. Pero a pesar de todo eso, hablando, digamos, sobre sus propias conductas y que apelan, o sea, a los hermanos de Tesalónica como testigos acerca de su conducta en medio de ellos. Pero fíjense qué interesante que en el versículo 10 nos va a hablar acerca de sus conductas en cuanto a lealtad y fidelidad a Dios a pesar de todas esas circunstancias. Y el versículo 11, a partir de su propia conducta, nos va a relatar acerca de cómo es que ellos han estado trabajando y preparando a los hermanos en Tesalónica. Y entre el versículo 11 y 12, Pablo utiliza precisamente, por un lado, la figura de un padre respecto a sus hijos, porque indudablemente eran sus hijos espirituales, y con esa figura en mente, Pablo le está hablando, ¿sí? Le está compartiendo acerca de la forma o le dice, recuerden la forma que han trabajado, ¿ok? En la vida de ellos. Y utiliza tres participios básicamente para introducirnos, llevarnos al final de del versículo 12. Los tres participios que aparecen aquí son, versículo 11, dice, exhortábamos, consolábamos, y el versículo 12, os encargábamos. ¿Ok? Exhortábamos, consolábamos, el versículo 12, os encargábamos. Y hay una cosa interesante respecto de estas tres palabras que me gustaría que compartamos un poquitito. La palabra exhortar, ¿sí? Viene el griego parakalontes, es la misma palabra que Pablo utiliza en Efesios capítulo 4, versículo 1, cuando dice, os ruego. ¿Ok? Porque esta palabra, digamos, es el concepto de precisamente de rogar, ese concepto de solicitar que sean fuertes, de pedir fervorosamente, ¿okay? Y a su vez los consuela. La idea de esta palabra es dar ánimo, estímulo e inspirarlos. O sea, pedir fervorosamente y a su vez inspirarlos para finalmente encargar. Ahora, la palabra consuelo, ¿sí? Viene la palabra griega paramitoumenoi. Y la idea cuál es, fíjese interesante que las dos palabras comienzan con el prefijo para. ¿Se acuerdan? Compartimos un poco el domingo pasado de esta palabra, o paracaleo, y el prefijo para. La idea es alguien llamado al lado de, ¿ok? Es la misma palabra que el Señor Jesucristo utiliza para hablar del Espíritu Santo, el Consolador. ¿Ok? Y lo que aparece en Juan capítulo 14, 15 y 16, que es la palabra paracletos, llamado al lado de, por ejemplo, como el Espíritu Santo, para ayudar. O sea, por eso ahí se traduce como Consolador. Y la idea es precisamente ese concepto de alguien que se pone al lado de, llamado al lado de. Así que el apóstol Pablo lo que le está diciendo, por esa razón, comienza hablando, o a partir del versículo 9, diciéndole, recuerden nuestra conducta entre ustedes. Y usa tres adjetivos para calificar esas conductas. ¿Ok? Y a partir de allí, dice el apóstol Pablo, mire, nosotros hemos sufrido, yo sufrí, iguales o peores persecuciones que ustedes. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, yo sé lo que está pasando, por eso me pongo al lado de ustedes para exhortarlos. O sea, para pedirle fervorosamente que aunque sintamos toda esta presión,
¿Qué cosa? No abandonemos la carrera. Aunque tengamos precisamente quizás un contexto social y familiar donde sentimos um, cierto tipo de acoso, cierto tipo digamos, si se quiere, bullying, de persecución, la exhortación de la palabra de Dios es que, recuerden, como Pablo estuviera hoy aquí pidiéndonos fervorosamente, ¿sí?, continúe la carrera cristiana de buenas ganas. Aunque usted se sienta que está totalmente solo, tal vez. Nosotros estamos pasando por este tiempo de cuarentena. Bueno, cuarentena es una forma muy, si se quiere, ¿cómo sería? Como una deformación lingüística para decir cuarentena. La realidad es que ya estamos hace 6 meses con este famoso ASPO, o sea, que es una sigla que es aislamiento social preventivo y obligatorio. En principio, esto está extendido hasta el día 20 de septiembre. Veremos después qué pasa. Pero la realidad es que esto es caótico porque la verdad que nadie sabe lo que tiene que hacer. Lo más triste es que desde el gobierno bajan mensajes tan digamos, confusos. Hace días atrás nuestro presidente dijo, nunca hubo cuarentena. Y claro, todo lo que estuvimos durante tanto tiempo encerrado, yo le digo mi reflexión. Cuando escuché eso, lo primero que pensé, y que yo fui el único tarado que pensó que había una cuarentena acá. Pero no, lamentablemente, esto fue algo para todo el pueblo argentino en general, lamentablemente. Pero bueno, el punto es que ya, digamos, cuarentena, sería, ¿cómo sería? Si no es cuarentena, sería semestraltena. Bueno, ya tenemos que inventar o establecer un neologismo sobre esta situación. Pero el punto es que en este tiempo de cuarentena hubo mucha gente que se sintió, digamos, muy solos, eh, totalmente ajeno a sus afectos, y nosotros, digamos, ajeno incluso seguramente a los afectos no solamente de la familia, sino también de los amigos, también fundamentalmente de los hermanos en la fe. Pero imagínense que el caso nuestro es un tema preventivo. Pero imagínense si esto no fuese preventivo, sino que es su familia, sus amigos, la sociedad que rodea lo condena a vivir, la forma que lo condena a desarrollar su vida cotidianamente. Así que si estos hermanos de Tesalónica pudieron realmente escuchar ese pedido fervoroso del apóstol Pablo, basado en su propia experiencia de vida, de manera que se coloca al lado de estos hermanos para pedirle que no abandone la carrera del Señor, sino que la carrera cristiana, sino que continúe de buenas ganas. Y con el mismo concepto, cuando habla de consuelo, nuevamente, el prefijo para, Pablo está diciendo que de la misma forma yo me pongo al lado de ustedes para darle ánimo, estimularlo, inspirarlo a continuar, de manera que lo que debemos hacer de buena gana, ahora hagámoslo con gozo. Resultado de un estímulo, un ánimo, de consuelo. ¿Por qué? Hermanos, no importa cuáles son las circunstancias por las que estamos pasando. La vida cristiana, los principios de la palabra de Dios, es posible y es preferible siempre para desarrollar la vida que Dios espera de nosotros en este mundo hasta que estemos en su presencia. Así que después que Pablo los exhorta, después que los consuela, los anima junto a ellos, finalmente les encarga, dice el versículo, ¿sí? ¿Qué cosa? Bueno, la palabra que se utiliza, digamos, en el versículo 12 dice, y os encargábamos,
Es muy interesante, la palabra, viene de la palabra griega martiromenois. Bueno, la raíz de esta palabra encargar es la palabra mártir. Y mártir en griego significa testigo. Es decir, que este concepto de Pablo, dice, después que los exhortó a desarrollar la carrera cristiana, la vida cristiana, de buena gana, después que los animó, los consoló, los estimuló, los inspiró a desarrollar esa vida cristiana, esa carrera cristiana, no solamente de buena gana, sino ahora también con gozo. La exhortación ahora del apóstol Pablo es, dice, y os encargábamos. Mire, el primer concepto, la primera idea que surge aquí es claro, y cuando vos encargás o usted encarga algo a alguien, le está entregando ¿qué cosa? Responsabilidad. Cuando usted está encargando algo a alguien, para lo que sea, usted está entregando una responsabilidad. Así que volvemos, recuerden, el llamado cristiano es un llamado en el tiempo presente a la responsabilidad. Y en segundo lugar, lo que le decía recién, la raíz de esta palabra es la palabra mártir, significa testigo. Es decir que la forma que usted y yo debemos desarrollar la vida cristiana es a través de un testimonio claro, que no conlleve ningún tipo de idea o figura o forma o concepto de duda. Porque la realidad es que cuando un testigo está en duda, en cualquier proceso de cualquier naturaleza, pero especialmente, por ejemplo, en un proceso judicial, cuando un testigo empieza a dudar, los abogados solemos decir, o esta es un poco la idea que pasa por nuestra cabeza, y es que nos han llamado a un rico, sabroso y abundante banquete. Para graficarlo de una forma más cruda, es el momento de destrozar al testigo. Es el momento de realmente destruir ese testimonio. Y lamentablemente, en muchos ámbitos, aún en el ámbito judicial, destruir un testimonio muchas veces significa destruir esa vida, entre comillas, en cuanto a el prestigio de esa persona. Y si usted quiere, puede ir hacia las películas que existen en en el cable, o en televisión abierta, Netflix, o vieron tanto de estos tipos de app que hay para bajar y a través de esto ver películas gratis y cosas por el estilo. Usted va a ver que esta cosa ocurre habitualmente. Así que lo que Pablo está diciendo es que una vez que realmente nos ha mostrado la necesidad de desarrollar la vida cristiana, los principios de la palabra de Dios, de una forma, o sea, con gusto, después del consuelo, o sea, aparte de con gusto, con alegría, con gozo, ahora ya estamos listos precisamente para que asumamos la responsabilidad de a través de una vida de testimonio. ¿Pero para qué? Versículo 12. Que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Es decir, que el testimonio que usted y yo tenemos que dar, ese encargo, esa responsabilidad, es cómo es nuestro estilo de vida. ¿Se acuerdan? La palabra anduviésemos, peripateo, el concepto del andar diario, cotidiano, de nuestra conducta, nuestro comportamiento, de nuestro estilo de vida, básicamente. Bueno, es el encargo, precisamente, la responsabilidad. Nuestro testimonio tiene que manifestar un estilo de vida, dice el versículo 12, como es digno de Dios.
El estilo de vida no es conforme a lo que la sociedad nos impone. Nuestro testimonio tiene que ser un estilo de vida no conforme a lo que nos establece nuestra cultura, o aún lo que nosotros consideramos que es bueno y es correcto, sino que nuestro estilo de vida como cristianos debe ser el testimonio de una forma de vivir bajo principios y normas y valores morales total y absolutamente nuevos. ¿Por qué? Recuerden, nosotros hemos sido llamados a ser parte de un nuevo pueblo, ¿se acuerdan? En Efesios capítulo 2 y 3. Ese nuevo pueblo que es la iglesia de Cristo, y dentro de la iglesia de Cristo hemos sido llamados precisamente a vivir una nueva vida. Y esa vida, ¿se acuerdan? Hablamos también de esto, que es lo que la palabra de Dios nos habla de la vida eterna. Y recuerden, la idea de la vida eterna no es la idea, el énfasis de la palabra de Dios no está puesta sobre lo cronológico, lo temporal, sino sobre la calidad de vida. ¿Por qué? Porque es una vida que proviene directamente de Dios. Así que la exhortación de Pablo es, hoy hermanos, es que, miren, mientras estemos sumidos en una tristeza, en desaliento, en desánimo, aún deprimido, mirando todas las cosas que pasan alrededor nuestro, mientras sintamos lástima por nosotros mismos pensando, ¿por qué mis amigos? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué estas circunstancias? ¿Por qué padre, madre, esposa? Mientras estemos dentro de ese proceso de autocompasión, estamos incapacitados de ser encargados, de que se nos encargue. Estamos incapacitados de que se nos entregue una responsabilidad. Porque lo más probable es que estemos revoleando la toalla. O toallón, en algunos casos. Así que necesitamos que la palabra de Dios nos exhorte de manera que entendamos que debemos desarrollar esta nueva vida con gusto, de buenas ganas, con gozo, y entender que debemos despojarnos del concepto de nosotros mismos como el centro, el yo, el ego, sino que nuestra responsabilidad es dar testimonio de una nueva vida que es conforme a qué cosa, o que debe ser conforme a la persona que nos llamó. Dice el versículo 12, a su reino y gloria. Y vamos a ver ahora brevemente sobre este concepto, o estas dos palabras. Así que esta es un poco la idea. Nuestro andar diario tiene que ser un testimonio viviente de la nueva vida en Cristo. Y permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos exhorte, nos anime para volver a ser personas útiles, de manera que Dios nos pueda encargar, pueda darnos responsabilidades. Es decir, dar testimonio de un andar que es digno de Dios. Recuerden la palabra digno, axios, es el concepto de algo equilibrado. Y con esto vuelvo a reiterar, y después con el otro versículo vamos a abundar un poco más en este concepto, y que la vida cristiana no consiste en los desequilibrios entre la verdad de la palabra de Dios y la práctica de la palabra de Dios, sino que así como hemos recibido la verdad de la palabra de Dios, bueno, es lo que debemos poner en práctica en nuestra vida. ¿Por qué? Porque haciendo eso vamos a ser dignos de quien nos llamó a su reino y gloria. Mire, ambas palabras, reino y gloria, hay, digamos, una íntima interrelación.
de alguna forma casi, diríamos, sinónimo, describiendo la misma cosa. Son dos sustantivos que están introducidos precisamente por un mismo artículo y nos habla del reino, podemos entenderlo como un reino glorioso o la gloria a su reino. Pero ¿cuál es este concepto de reino? Y recuerden, hemos sido llamados precisamente a compartir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es este concepto de reino? Vamos a buscar brevemente en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo, vamos a leer 12 y 13 y 14. Dice así la palabra de Colosenses, capítulo 1, versículo 12, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tal vez nosotros los cristianos, los creyentes, debemos refrescar nuestra memoria y recordar que no existe la tercera opción o la famosa tercera vía. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos esclavos de Satanás y vivíamos precisamente manifestando esa condición de esclavo de Satanás, de que forma, viviendo de pecado en pecado. Y por esa misma razón ese pecado en pecado y nuestra condición de pecador con quien nacemos nos condiciona, o no condiciona, sino que nos condena delante de Dios por toda la eternidad. Así que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que al morir por nuestros pecados, obre esa muerte como elemento o como una especie, digamos, llave para abrir la celda de la esclavitud del pecado y nos ha libertado, nos ha liberado, y de manera que nos ha sacado de ese reino de tinieblas de Satanás y nos ha trasladado al reino de luz de su Hijo amado. Y es aquí donde empezamos a desarrollar una nueva vida, nueva creación, conforme a nuevos principios de la palabra de Dios. Así que, volviendo a Primera Tesalonicenses, recuerden que lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Tesalónica es un concepto de nuestra situación real y cuál es la esperanza que tenemos. Lo que Pablo nos está diciendo básicamente, la palabra de Dios, es que las aflicciones del tiempo presente es un proceso corto. Y esto se debe precisamente, esta aflicción presente, porque usted y yo ya no pertenecemos a este mundo, a este reino de Satanás, del pecado, sino que somos parte del reino de Cristo. Pero mientras tanto seguimos en este mundo. Es decir, que somos luz, sal, desarrollamos una vida y principio diferente a cómo se vive en este mundo. Por eso viene este conflicto. Y Cristo dijo, si fuese el mundo los amaría. Pero el problema es que no son del mundo, o sea, no pertenecen a este orden del mundo sin Dios. Entonces van a tener aflicción, nos decía el Señor Jesucristo. Y Pablo nos está diciendo, mire, nosotros hemos sido llamados, nuestra responsabilidad es dar testimonio a través de una vida nueva en este mundo, manifestando que somos parte ya del reino de Cristo. Pero a su vez, nuestra vida tiene que ser la vida de alguien que manifiesta claramente la esperanza de ser trasladado finalmente, definitivamente, en ese reino glorioso. De manera que vamos a compartir la gloria de Cristo cuando seamos glorificados. Romanos capítulo 8, ¿recuerden? A lo que conoció, lo predestinó, a lo que predestinó llamó, a lo que llamó justificó, y a lo que justificó glorificó. Así que nuevamente la palabra de Dios nos recuerda
cuál es nuestro destino y nuestro futuro. A ese destino, a esa esperanza real, cierta, hemos sido llamados. Por lo tanto, levantémonos de donde quiera que estemos caídos y con ganas, de buena gana, recuperando el gozo que solamente Dios a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones. Parémonos a través o levantemos sobre un testimonio de una nueva vida en Cristo Jesús, de manera que vivamos como es digno de Dios. Lo que usted y yo conocemos las Escrituras, ser puesto en práctica en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que nos dio la salvación también nos llamó a ser parte de su reino, un nuevo reino, que es ni más ni menos en ese tiempo presente la iglesia de Cristo, a manifestar una nueva vida en cumplimiento o de la enseñanza de la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Pero también manifestemos nuestra vida, nuestro andar cotidiano, nuestro testimonio de la esperanza que tenemos. No miramos los beneficios o las aflicciones de esta vida y de este tiempo. Hemos sido llamados a la responsabilidad de un andar que es digno de nuestro Dios, digno de quien nos ha llamado. Porque nuestra mirada está puesta en nuestra patria celestial, en nuestra ciudadanía, en ese reino glorioso que Cristo ha preparado, que Dios Padre ha preparado para recibirnos. Así que, en medio de esta exhortación, el apóstol Pablo vuelve a recordarnos la necesidad de una vida que sea digna de Dios, digna de quien nos llamó de la tiniebla a la luz, de la condenación a la salvación, de la perdición eterna a una glorificación eterna en el reino glorioso del Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora otro versículo que nos enfoca el concepto de una perspectiva diferente. Busquemos en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pero vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 11 para contextualizar un poco este pasaje. Dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que el pasaje comienza con el apóstol Pedro, por ejemplo, diciéndonos en el versículo 4, la segunda parte, diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice, poniendo con toda diligencia en esto mismo y así sucesivamente. Fíjese que un poco el concepto de Pedro es que, digamos, ¿en qué contexto Dios nos ha llamado? ¿En qué contexto de corrupción espiritual existente en el mundo Dios nos ha llamado? Pero nos ha llamado a salir de esa corrupción ¿para qué? Y este es un poco el concepto que Pedro comienza a desarrollar. Y la idea es, a partir del versículo 5, es que nos ha sacado de ese mundo de corrupción para manifestar una vida con virtudes y principios nuevos, que manifieste características nuevas de la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso, a partir del versículo 5 comienza diciendo, vosotros también poned toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra virtud, y empieza el proceso. ¿Sí? Pedro comienza a decirnos, a enseñarnos que nuestra vida cristiana tiene que ser un proceso como una especie de, digamos, escalera ascendente, ¿ok? Agregando virtudes y virtudes unas sobre otras nuevas. Y la exhortación del versículo 5 es, dice, poniendo toda diligencia. Es decir que hacerlo con esfuerzo, hacerlo de forma constante, permanente, sin renunciar, sin decaer. Pero también hay un concepto, si se quiere, de cierta urgencia. La idea es que hagámoslo, esforcémonos, pero de forma inmediata y constante, a desarrollar la vida cristiana. Vivir principios de una nueva vida, virtudes, características de una nueva vida que hemos adquirido en el momento que hemos sido llamados por Dios para la salvación en Cristo Jesús. Y dice el versículo, llegamos hasta el versículo 8, dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que el desarrollo, a medida que nuestra vida cristiana crece, se desarrolla y madura, lo que menos queremos estar es lo que decimos, digamos, vieron con cierto lunfardismo, estar al divino botón o al cohete, como se dice de alguna forma, digamos, en el campo popular. Es decir, hay una relación directa entre la inactividad y el desarrollo de la inactividad en cuanto a servicio a Dios y el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y no solamente eso, en tanto en cuanto estemos sirviendo al Señor a través del crecimiento de nuestra vida espiritual, vamos a llevar fruto también. Eso va a ser el tema, quizás en algún momento de otro tema o otros mensajes. Pero lo importante que aquí, lo que quiero señalar para avanzar, es que el apóstol Pedro dice claramente que hemos sido
rescatados de este mundo corrupto para que de forma inmediata y constante, ¿sí?, esforcémonos para desarrollar una vida cristiana, una vida nueva conforme a la palabra de Dios. La virtud de que Dios nos puede agregar a través de su palabra por la obra del Espíritu Santo. Y ese crecimiento, dice Pedro, no nos va a dejar ociosos. Todo lo contrario, el crecimiento espiritual va a necesariamente generar en nosotros el deseo de mayor y correcto servicio a Dios. Y digo correcto porque la verdad que en el mundo actual, en el mundo cristiano actual, lamentablemente, Dios y la glorificación de Dios ha dejado de ser, en muchos casos, la motivación para el servicio, sino el servirnos a nosotros mismos se transformó en la motivación. Así que el apóstol Pedro dice, mire, si esta cosa abunda en vosotros, no os dejará ocioso ni sin frutos. ¿Ok? Y de esta forma, dice, llegamos al versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire, ¿cuál era el problema aquí? Bueno, al igual que la iglesia en Tesalónica también, acá también han llegado los falsos maestros. Y han desarrollado cierto tipo de enseñanzas en medio de los hermanos, donde se nos habla o se nos enseña acerca de la inutilidad del desarrollo de una vida espiritual, cuando lo importante es el desarrollo y la adquisición intelectual de la palabra de Dios y de la verdadera palabra de Dios. De tal manera que Pedro dice que lo que obran de esta forma, y que son, dice el versículo 9, tiene la vista corta, es ciego. Si usted tiene la visión no bien, muy bien, agradezca al Señor y cuide su vista. Lamentablemente nosotros los chicatos, los que andamos con anteojos, es como que, bueno, sufrimos bastante esta cuestión. Una de las cosas que, por ejemplo, fíjese en detalles, tales como por ejemplo, ¿alguna vez usted se durmió, por ejemplo, mirando una película? O sea, se durmió leyendo un libro. ¿Y qué pasa? Nada. De golpe se levanta de noche o al día siguiente, quedó la tele prendida, o el libro quedó tirado en la cama. Bueno, nosotros los medio chicatos tenemos que cuidarnos de recordar que no podemos dormirnos con el anteojo puesto, porque es muy probable, como me ha pasado otra vez, que al día siguiente usted se levante con su anteojo totalmente destartalado. Ahora, si tiene uno repuesto, vaya y pase. Pero a mí me ha pasado que al día siguiente tenía algunas actividades urgentes y estaba complicado tratando de enderezar un poco la patita del anteojo o todo el armazón porque quedó todo, digamos, descuajeringado. O algo aún medio... Mire, estoy en una etapa de mi afección ocular donde tengo un conflicto entre lo cercano y lo lejano. Yo uso el anteojo para ver de lejos, pero cuando tengo que ver de cerca, o sea, no necesito el anteojo, todo lo contrario, me molesta, me nubla la visión, necesito quitarme el anteojo para ver. Entonces uno está constantemente, depende de la actividad, está sacando, poniendo el anteojo. Pero hay veces que hay momentos, digamos, un punto donde me genera un conflicto bárbaro. Porque es un punto donde con el anteojo me molesta porque no está lo suficientemente lejos como para que pueda verlo con nitidez. Pero si me lo saco, tampoco veo con nitidez. Porque está en ese punto donde no me sirve ni de cerca ni de lejos.
Y hay momentos que estoy acercándome con el anteojo, sacando el anteojo, o alejándome, poniendo el anteojo, y estoy 5 horas, y muchas veces digo, ya está, basta, listo, se acabó, me dedico a otra cosa. Sobre todo si el ambiente es un poco oscuro, peor todavía. Así que el apóstol Pedro lo que nos está diciendo aquí es que los que no desarrollan, digamos, su vida espiritual a través de la práctica de una nueva vida, sino que cree que todo se reduce a un mero intelectualismo, dice que es ciego, obvio desde el punto de vista espiritual. No vaya a ser que usted mañana me denuncie como denunciaron a este periodista Presto porque tuiteó que la expresidente, actual vicepresidente, pero la realidad es que es presidente de facto, ha desarrollado una campaña, digamos, lo ha metido en cana porque este hombre se le ocurrió tuitear hablando de que no va a salir viva, digamos, de esta crisis que está viviendo la Argentina, social, económico, político. Si bien después aclaró que está hablando de viva o muerta desde el punto de vista político, pero bueno, igual, dale para adelante en este ejercicio dictatorial de poder que estamos viviendo en la Argentina, desgraciadamente. Pero el punto es, mis hermanos, es que la realidad de nuestra vida espiritual, ¿ok? Que es que no hay desarrollo ni crecimiento ni madurez en tanto en cuanto nosotros pensemos que no es importante nuestra vida espiritual, no es importante el crecimiento, no es importante vivir virtudes, principios nuevos que manifiesten la nueva vida, o como vemos recién en el versículo de 1 Tesalonicenses, de dar testimonio de nuestro andar, nuestro estilo de vida nueva. Y cree que como Cristo ya lo hizo todo, entonces a lo único que me entrego es satisfacer mi deseo de una adquisición intelectual de las cosas. Y el apóstol Pedro nos va a decir que a la larga vas a terminar incluso olvidando, versículo 9, dice, la purificación de sus antiguos pecados. Porque en tanto en cuanto usted o yo, como cristianos, nos sujetamos a la palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo, siempre vamos a recordar que Dios está por encima y es primordial y preeminente en nuestras vidas. Pero cuando nos olvidamos que nuestra responsabilidad es andar digno de quien nos llamó a su reino y gloria, habremos desviado nuestro punto focal de Dios hacia nosotros mismos. Por eso la exhortación de Pedro en el versículo 10 dice, por lo cual, para no caer en estas situaciones de ceguera espiritual, dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dato de color simplemente. Usted sabe que esta es la única vez que el apóstol Pedro utiliza en sus 2 epístolas la palabra hermano. Dato de color. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No está hablando de la impecabilidad. Vamos simplemente a hacer la aclaración. Está hablando simplemente que no van a caer a la situación del versículo anterior. ¿Ok? A un estado de anomia espiritual, de insensibilidad espiritual, de un estado de, digamos, de la exaltación de lo que uno considera que es bueno, es correcto y que está bien. ¿Ok? De eso está hablando aquí. Pero fíjese algunos detalles respecto de este versículo. Usted sabe que, y esto está, digamos, he conversado con mi familia porque la verdad que es conflictivo, digamos,
la traducción de este versículo. Entiendo que está bien traducido. ¿Por qué? La palabra procurar es un verbo y está precisamente en imperativo. Es un verbo en imperativo y Pedro está diciendo que debemos, es una orden, procurar hacer firme en vuestra vocación y elección. Bueno, realmente este verbo procurar en el griego es exactamente la misma palabra que en el versículo 5 cuando dice, versículo 5 dice, me perdí, ¿dónde está el versículo 5? Aquí está, ¿ok? Vosotros también dice, poniendo toda diligencia. En el versículo 5 Pedro está usando esta palabra diligencia como sustantivo y procurar es la forma verbal de esta misma palabra. El gran problema es que cómo traducir esta palabra como verbo en español. Así que lo que aquí está diciendo básicamente es que nuevamente es la misma exhortación del versículo 5, o sea que inmediatamente, constantemente debemos esforzarnos, debemos, digamos, trabajar duro para escapar de la corrupción de este mundo para desarrollar una vida con virtudes nuevas. Bueno, nuevamente el apóstol Pedro nos exhorta aquí es que también de forma inmediata, diligentemente, es decir, esforzándonos, ¿ok? ¿A qué cosa? Versículo 10, hacer firme vuestra vocación y elección. El concepto de la palabra firmeza o firme es la idea de hacer algo sólido, algo inamovible. Pero también es interesante, miren, hacer, o sea, diligentemente hacer firme vuestra vocación. ¿De qué forma? No es solamente el concepto de estar de una forma consolidada, inamovible. No es que somos un pedazo de roca que, bueno, algunos armados sí vieron que son unas rocas impresionantes, son tan yetas. Pero bueno, el tema no es que digamos, somos como un bloque de lo que es una Himalaya y es inamovible. No, no. La palabra firme es un concepto que en el griego tiene un concepto o tiene una connotación legal. Esta palabra es el concepto de, por ejemplo, de la idea de la existencia de una propiedad, un derecho de propiedad, por ejemplo. Un derecho adquirido. ¿Ok? Y fíjese un detalle. Vamos a buscarlo, ¿no? En Hebreo capítulo, para poder ver con claridad esta idea. Hebreo capítulo 9. Fíjese el versículo 17. Dice, versículo 9, 17 de Hebreo, porque el testamento con la muerte se confirma. Es decir, y es la misma palabra que firme en 2 Pedro. Es decir, que el testamento con la muerte se confirma o se hace firme, se establece definitivamente, de manera que ya no hay forma de modificarse. Pues no es válido, entre tanto, que el testador vive. Fíjese, mire, si usted conoce un poco esta noción del testamento, porque tal vez en la Argentina no es tan común este concepto de testamento, por el tipo de, digamos, de ley que existe. Si nosotros tenemos aquí, o sea, la ley garantiza el derecho de los herederos legítimos. ¿Ok? Quizás en el círculo que uno camina habitualmente, como somos todos unos pobretones, esta idea de testamento no existe prácticamente. Por ahí, sí, qué sé yo, si uno es, digamos, pariente directo de, qué sé yo, Pablo Roca, de Fortabat, bueno, quizás la situación es diferente. Pero fíjese que tal vez usted quizás escuchó, y que habitualmente ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos llega una noticia de que un millonario se murió y dejó un testamento y que le da toda su fortuna a su gato. U otra cosa, ¿vieron? O que padres dejas, digamos,
no le da su testamento, o en su testamento deja claramente que no quiere que sus hijos hereden, sino que su herencia se lo da todo a. Hace poco casualmente estaba leyendo un artículo acerca de un actor, si usted es un poco mayor se tiene que acordar, Tony Curtis, ¿ok? Había una serie famosa en su tiempo que protagonizaba Tony Curtis, creo que con Roger Moore, algo así. Creo que el título acá en la Argentina era Dos tipos audaces, no sé si ustedes se acuerdan. Así que, y lo que cuenta esta historia que el hombre falleció y dejó un testamento, toda su fortuna a su, creo que tercera, cuarta esposa, no sé cuánto, y dejó sin herencia a sus hijos. Y esto generó toda una batalla judicial. Pero la realidad es que un testamento, en tanto en cuanto el testador vive, puede, o sea, no está firme, nadie puede reclamar ninguna herencia. Pero además de todas esas cosas, él puede modificarlo cuando quiere. Pero cuando el testador se muere, ese testamento queda firme. Ya no puede ser modificado. Ya no puede ser alterado. Por eso dice el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Fíjense que habitualmente una de las batallas judiciales se desarrolla es para decir que, bueno, que el testador no tenía uso de sus razones, fue engañado y no sé cuánta cosa más. Pero legalmente un testamento queda firme con la muerte del testador. Así que este es el concepto, volviendo a 2 Pedro, ¿sí? Versículo 1, capítulo 1, versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más, diligentemente, esfuércese a hacer qué cosa. Que la vida cristiana, los principios de la palabra de Dios, adquiera solidez, firmeza, adquiera, digamos, inamovilidad en su vida. ¿Por qué dice? Por vuestra vocación. Es decir que debemos diligentemente transformar nuestra vocación en llamado. ¿Recuerdan? El concepto de vocación tiene que ver con el propósito de Dios. Es transformar ese propósito de Dios en algo firme, permanentemente inamovible e inalterable en nuestra vida. Recuerden, hermanos, Romanos capítulo 8, el propósito de Dios es que seamos conformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Y aquí otra vez tenemos esta estructura gramatical, dice, firme vuestra vocación y elección. Otra vez, ¿sí? Un solo artículo, digamos, introduce dos sustantivos. No voy a entrar, digamos, a discutir digamos, conversar, charlar acerca de cuál es el concepto de vocación y elección. Yo creo que realmente la idea es que en el concepto de Dios, Él nos llama con un propósito, nos da un propósito, una vocación, y que esa vocación se manifiesta a través de otro acto que Dios desarrolló, ¿sí? Que es la elección. La elección tiene que ver con la exteriorización de nuestro llamado, porque es exactamente la misma palabra que se usa en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Dios le dice a Ananías que Pablo es un instrumento escogido de Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Es decir que el propósito de Dios para la vida de Pablo, ser conformado a la imagen de Cristo, es por medio de la misión, la responsabilidad que Dios se le ha encargado a él. ¿Ok? Así que dice, vocación y elección tienen que ver con, entiendo, con esa manifestación de esa vocación. Esta palabra elección es una palabra que se utilizaba en el griego clásico,
¿Ok? Se sabe que en los tiempos de la iglesia primitiva, el primer siglo, ¿sí? La lengua franca del Imperio Romano era el griego, ¿ok? Era el griego koiné, básicamente, o el griego común, pero después estaba el griego clásico, que era el griego de Homero y compañía. En el griego clásico esta palabra se utiliza para hablar de la selección de gobernantes, oficiales o cosas por el estilo. Y el énfasis de esta palabra está puesto no sobre el resultado, sino del acto de la elección o de selección. Y está puesto, el énfasis está puesto sobre la idoneidad para la selección o desarrollar el acto de selección. ¿Ok? Entonces lo que la palabra de Dios me está diciendo, mi hermano, es que usted y yo hemos sido, digamos, llamados para una vocación y al mismo tiempo hemos sido, o Dios nos ha encargado la responsabilidad para manifestar a través de su voluntad para nuestra vida, ¿qué cosa? Nuestro propósito, y asimismo Dios nos ha hecho idóneos para el desarrollo de la elección. En otras palabras, usted puede decir lo que quiera, pero lo que la palabra de Dios te está diciendo es que el momento que Dios nos ha encargado una responsabilidad, nos ha dado las herramientas para que seamos idóneos para desarrollar ese trabajo. Así que el concepto de Pedro es que si usted permanece como aquellos del versículo 9 y está ciego y con una vida totalmente inactiva, ¿ok? Una vida, digamos, espiritual ociosa, sin fruto, simplemente no es porque usted es incapaz o porque usted vaya a no saber por qué rayo lo golpeó o que Dios no lo tuvo presente. No, es una decisión personal. Porque Dios nos ha dado las herramientas para hacernos aptos, ¿ok? Para la elección de Dios. Así como Dios cuando escogió a Pablo, después, ¿sí? Con todas las cosas que Dios ha permitido que Pablo viva antes de la salvación, y todo lo que Dios agregó después lo ha hecho apto para el fin o la tarea que fue escogido. Hermano, nosotros, usted y yo, en este contexto, lo que Pedro está diciendo es, tenemos todas las herramientas de parte de Dios para ser aptos para desarrollar diligentemente toda la tarea o crecer en esa escalera ascendente del versículo 5 hasta el versículo 7. Todas estas virtudes nuevas, usted y yo, hemos sido en nuestra vocación manifestar por medio de la elección, el acto de selección, el acto de la capacitación, de la idoneidad, desarrollar nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. Así que otra vez, al igual que en aquel tiempo, el apóstol Pedro nos está exhortando, mis hermanos, a que diligentemente, versículo 5, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque de esta forma, ¿sí? Haciendo estas cosas, no solamente no vamos a caer en un estado espiritual deplorable, sino fundamentalmente, mis hermanos, vamos a consolidar el propósito del llamado de Dios a través de una vida que viva o manifieste la responsabilidad que Dios nos ha encargado a desarrollar en nuestra vida cotidianamente. Hermanos, vocación, andar digno de quien nos llamó. Hermanos, la vida cristiana, cuando hemos llegado a Dios, Dios nos entregó todas las herramientas
para nuestra aptitud, para el desarrollo de una vida fructífera y que glorifique a Dios. El Evangelio de Jesucristo nos impone la necesidad de recibir a Cristo, nos impone la necesidad de creer en su palabra, pero también nos impone la responsabilidad de vivir esta nueva vida que glorifique a nuestro Salvador. No debería haber nada, ninguna circunstancia en la vida que nos prive de la posibilidad de ser un testigo o dar testimonio a través de un estilo de vida nueva que sea digno de quien nos llamó a su reino y a la gloria y a su gloria. De la misma forma, cuando hemos llegado a Cristo, Dios nos ha dado las herramientas para hacernos aptos para lograr la solidez de una vida, el concepto de propiedad, de manera que manifestemos, dice el versículo 12 claramente, 11, perdón, la vocación, el propósito de Dios. Y a través de nuestra vida cotidiana, que esa elección sea clara. Porque Dios nos ha dado todas las herramientas para eso. De manera que ya no hay excusa. De manera que la pregunta es si ese es el compromiso que hoy vamos a tomar con Dios, con nuestro Salvador. Si vamos a Él para decirle, ya está, no hay más excusa. Tengo todas las herramientas necesarias para precisamente ser idóneo para manifestar tu elección. Y nuestro compromiso con nuestro Dios esta tarde es vivir nuestra vida a partir de hoy de esa forma. ¿Cuál va a ser nuestra decisión esta tarde? ¿Cuál va a ser tu decisión? Vamos a orar. Nuestro buen Padre, queremos agradecerte por este tiempo nuevamente, pedir que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, implorarte, Señor, que puedas realmente quebrantar nuestro orgullo, nuestra dureza, nuestra soberbia, y que hoy estemos dispuestos a vivir de esta forma, a través de nuestro andar manifestar la nueva vida en Cristo Jesús, a través de estos compromisos diligentemente de manifestar a quien pertenecemos, manifestar esa nueva vida, esa nueva esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, nuestro buen Padre. Dejamos toda la cosa en tu mano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Simplemente antes de despedirnos, quiero preguntarte, hablamos de salvación, de pecado, perdón de pecado, de nueva vida en Cristo Jesús y no sé cuánta cosa más. ¿Te suena familiar, te suena conocido todos esos conceptos? ¿No? Quisiera conocer un poco más sobre todas estas verdades de la palabra de Dios. Ok, entonces te invito a que te comuniques con nosotros. Te invito a que nos escribas, aún si quieres nos llamas. Quisiéramos compartirte esas verdades también. Y por lo demás, simplemente agradecerle por estar otra vez aquí con nosotros, participando en este tiempo. Agradecerte por tu presencia, por tu compañía. Y que el Señor te bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora. Nos vemos.